Todavía en ultramar, un cartel, muy hermoso por cierto, en el que aparece Evo Morales con una bandera de los pueblos originarios, con varias banderas de los pueblos originarios, y una consigna que dice, volveremos y seremos millones. Me motivó también a hacer esta nota, que también vamos a comentar. Hay que defender su vida, la vida de Evo, que está en peligro. Condenar y enfrentar la mafia neofascista de los Trump, Pompeo, Bolsonaro, CIA, Pentágono, Carlos Mesa y toda esa cáfila de la ultraderecha boliviana, quienes planificaron la guerra de quinta generación y la nueva modalidad de golpe cívico-militar contra el proyecto emancipador del pueblo originario de Bolivia y de toda su pobrecía. A la vez, y aquí viene el tema, hay que posicionarse con energía frente a la contrarrevolución, a la contrarreforma, pero al mismo tiempo hay que tener una actitud reflexiva. A la vez hay que reflexionar sobre las insuficiencias y degradaciones de los cambios que se quedan, es el caso de Brasil, o retroceden, es el caso de Bolivia, al ambiguo progresismo, estancado en una especie de reformismo keynesiano, donde juega un rol el Estado como distribuidor de ingresos, como factor asistencialista, diferente a las políticas neoliberales, pero también con reelecciones forzadas, sucesivas, sin renovar y profundizar las transformaciones y los logros obtenidos, y sin crear poder militar, policial, disuasivo, que contrarreste del lado del proceso transformador las fuerzas militares de los enemigos del proceso. Hay que respaldar la insurgencia popular boliviana en marcha para impedir la consolidación del golpe, apostando un retorno liberador debidamente renovado. Igual, es un tema que en este espacio ha sido recurrente. Es el tema de que la sacudida de los pueblos contra las políticas neoliberales que vienen produciéndose desde el principio de este siglo, finales y principios de este siglo, ya con cambios políticos importantes a nivel de gobierno, de Estado. Ese proceso lo inicia Venezuela, con el proceso posiblemente de más profundidad, o sin el posiblemente, el de más profundidad, por todo lo que significó el lenguaje, el proyecto de Chávez, el pensamiento de Chávez, la siembra de Chávez en Venezuela, en una actitud anticapitalista, antiimperialista y de reivindicación de un nuevo proyecto socialista. Ese proceso comienza a meter en crisis los modelos neoliberales, la estrategia neoliberal en el continente y logra avanzar sensiblemente en muchas partes con diferente profundidad. En unos casos solo con un progresismo reformista, algunas reformas, otras políticas públicas distintas a las políticas neoliberales, mucho asistencialismo. Y eso en un determinado momento se torna absolutamente insuficiente para contrarrestar las fuerzas de derecha, de extrema derecha y especialmente la política imperialista de los Estados Unidos,
que rechaza incluso esas opciones de carácter progresista, reformista. Sobre todo aquellas, y era el caso de la mayoría de ellas, que asumen el tema de la independencia, determinados niveles de autodeterminación, de soberanía. Eso no lo acepta el poder imperial. Y lo enfrenta como si fuera una revolución, con toda la batería, y logró determinados retrocesos. Este tema obliga a reflexionar sobre la necesidad de profundizar en los cambios. Cómo se agota ese modelo keynesiano, medio socialdemócrata, keynesiano, con esos componentes de algunas modificaciones de carácter institucionales sin producir un cambio estructural de profundidad que elimine la causa, la raíz del mal, que es un capitalismo neoliberal, dependiente primero, neoliberal y además altamente gangsterizado. Ese es parte de la pelea, de esa dialéctica de reformas contra reformas, proyecto de revolución contra revolución que estamos viviendo en el continente en la actualidad y que exige y requiere valorar la necesidad de fuerzas conductoras, articuladoras de profundidad antisistémica, es decir, que vayan a la raíz, arranquen de raíz las bases fundamentales de ese capitalismo dependiente, neoliberal y gangsterizado. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.